Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo módulo de esta iniciativa denominada Creatividad y Adhesión Terapéutica, tanto en asma como en EPOC, promovida por la SEPAR y con el patrocinio de Laboratorios Chiesi. A ambas instituciones quiero darle las gracias, ¿no?, por contar conmigo para que entre todos aprendamos esos pequeños trucos que todos hacemos en la práctica clínica diaria y que con pequeñas cosas pues conseguimos que nuestros pacientes sean mucho más adherentes y por lo tanto pues estén mejor controlados. En este módulo en concreto, pues vamos a analizar un caso clínico curioso que se denomina pues, paciente varón de 78 años y que acude a la consulta por disnea. Así enunciado, pues podría ser un gran número de nuestros pacientes con EPOC que cumplirían este perfil. Vamos a ver cuáles son las peculiaridades de este caso clínico. Y para comenzar con el caso, pues me gustaría necesariamente comenzar pues, compartiendo con ustedes mi declaración de conflictos de intereses, que la tenéis aquí en la diapositiva, y para que os sirva de recordatorio. Bueno, pues comenzamos sin más dilación este caso clínico. Vamos a comenzar, como es habitual en las historias clínicas, por los antecedentes personales. Y se trata pues, de un señor que refiere que no tiene alergias ni reacciones medicamentos adversas conocidas. Se trata de un exfumador y además de un exfumador, como veis, que es un exfumador importante, ¿no? Ha fumado hasta 2 paquetes al día desde los 14 años de edad y eso le hace que tenga un consumo acumulado de 121 paquetes año y ya sabéis que a partir de 10 paquetes años reconocemos que tenemos un factor de riesgo epidemiológico para tener enfermedades asociadas al consumo de tabaco y aquí tenemos un consumo bastante elevado, ¿no? Además, se trata de un bebedor habitual de 1 o 2 copas de anís por la mañana. Y entre sus factores de riesgo, pues figura principalmente una hipertensión arterial que necesita 2 fármacos para tenerla bien controlada y que por lo demás no tiene diabetes ni tiene una hiperlipemia asociada. Además, tiene una ligera hipertransaminasemia con algo de esteatosis hepáticas, ¿no?, probablemente en relación con su hábito enólico habitual. Además, tiene un pequeño deterioro cognitivo leve, que en principio no le produce grandes alteraciones y es autosuficiente para las actividades de la vida diaria y, lógicamente, pues con algunos déficits de memoria, pero ya digo que no le impiden su vida pues, habitual. Su principal problema es que fue intervenido hace 2 años de una neoplasia de laringe, para lo cual tuvo que tener una laringectomía total. Es el antecedente más relevante y esto es lo que sí es verdad que le acarreó un cierto componente depresivo exógeno como consecuencia de esta cirugía. Como ahora comentaremos, para este paciente el hecho de haber sido intervenido de una neoplasia pues supuso un impacto importante en su vida habitual, ¿no? Y ahora lo comentaremos un poco más en detalle. Desde el punto de vista respiratorio, pues este paciente lo tenemos diagnosticado de una EPOC aproximadamente hace 5 años y el FEV1 al diagnóstico era el del 56% con una prueba de broncorreversibilidad que era negativa. Bueno, pues este señor acude a nuestra consulta porque refiere que está más disneico y refiere que tiene una disnea basal grado 3 de la MRC modificada. Esto es un paciente que, por tanto, cuando comienza a andar en llano, no solamente tiene que andar más despacio, sino que además tiene que pararse cada pocos metros porque tiene sensación de disnea. En general, antes de 100 metros ya tiene que hacer alguna parada. Y en este caso era incluso más, cada pocos metros ya tenía que pararse para tratar de tomar resuello. Además, se acompaña de una tos y una expectoración crónicas, lógicamente a través del traqueostoma, que habitualmente no es purulenta. Refiere además sibilancias ocasionales en el pecho y también refiere curiosamente que tiene cierto empeoramiento de los síntomas respiratorios cuando se expone a alguna sustancia del hogar, algún irritante inespecífico, ¿no?, como puede ser pues, el humo de la cocina, los desodorantes, los insecticidas o las colonias o estos sprays que utilizamos en casa o ambientadores, ¿no?, que utilizamos en casa con normalidad. Además, se acompaña de una rinitis crónica que tiene curiosamente un predominio en primavera y en otoño y el resto del año pues, la tiene más o menos asintomática o poco sintomática. Además, cuando le interrogamos sobre el número de agudizaciones, pues nos cuenta que durante el año pasado tuvo 3-4 agudizaciones para las que su médico le tuvo que prescribir o bien antibióticos o bien corticoides sistémicos, sin que el paciente sepa diferenciar realmente si recibió antibióticos o recibió corticoides sistémicos o ambas cosas, ¿no? Y lo bueno es que estos tratamientos le mejoraron la agudización y por lo tanto no necesitó ingresar en el hospital.
Refiere que actualmente no fuma nada, pero curiosamente es una persona que tiene una manía, que no sé si habéis visto con cierta frecuencia en la consulta, y es que aunque no fuma nada, necesita llevar un cigarrillo cerca, ¿no? Y en este caso lo llevaba en el bolsillo de la chaqueta habitualmente, donde cada vez que se sentía algo de ansioso, pues le gustaba acariciarlo, tocarlo, ver que lo tenía aquí, y esto digamos que le calma la ansiedad y le contribuía a que el paciente pues no continuara fumando. Desafortunadamente es una persona que no hace ejercicio y además no hace ejercicio cuando se le pregunta, él activamente cuenta que no le apetece hacer ejercicio, no es que tenga una limitación física más allá de la disnea, sino que en el aparato osteomuscular no tiene ningún otro problema ni cualquier otra comorbilidad pues que le limite esta actividad física, simplemente probablemente influido un poco por el cuadro depresivo que tiene, pues no le apetece moverse mucho de casa y tiene una vida bastante sedentaria. Su médico le ha puesto la vacunación antigripal hace algunos años, también le pusieron la antineumocócica y tampoco sabe decir qué tipo de antineumocócica fue o si le pusieron la dosis de recuerdo, si es que le hacía falta o no. Y finalmente, para el tratamiento de su EPOC, está en tratamiento con tiotropio en dispositivo Respimat, que se administra a través del traqueostoma y en principio con una correcta posología. Bueno, pues este es el caso clínico, este es el contexto clínico del paciente que viene a visitarnos. Cuando le hacemos la exploración física, pues nos encontramos con una persona relativamente delgada, con un índice de masa corporal de 20,9. Es verdad que a la inspección ya se ve una persona delgada, con datos de hiperinsuflación, aunque los movimientos de la caja torácica son simétricos. Tiene algunas acropaquias incipientes, pero por lo demás tiene buena coloración de piel y mucosas, tiene una buena frecuencia respiratoria, tiene una buena frecuencia cardíaca y la auscultación pues, es la esperable a una persona delgada y con un cierto componente de hiperinsuflación por la inspección, ¿no? Que es una disminución del murmullo vesicular, bilateral y simétrico en todos los lóbulos pulmonares y sin ningún otro ruido añadido. Y además no presentaba edemas maleolares. Bueno, esta es la radiografía de nuestro paciente en estudio. Como veis, es una radiografía pues, característica de un paciente con EPOC, con cierto componente de enfisema, ¿no? con horizontalización de las costillas en la proyección posterior anterior y en la proyección lateral podéis ver estos datos de hiperinsuflación, ¿no? Esto es aumento de la distancia del espacio retroesternal con aplamiento de los diafragmas pues, sugestivos de este importante componente enfisematoso o de hiperinsuflación. Aquí tenéis, os dejo la espirometría de esta visita. Como veis, se trata de una espirometría con un patrón ventilatorio mixto, con una disminución de la capacidad vital al 67,7% y con un FV1 del 55,5%. Esto era la espirometría postbroncodilatadora, porque el paciente ya venía con su medicación tomada. O sea que según la clasificación GOL estaríamos en un paciente con un grado de afectación funcional moderado, de grado 2. Nos quedaría un poco por dilucidar el origen del componente restrictivo por la disminución de la capacidad vital y para esto le hicimos unos volúmenes pulmonares en el que se ve que precisamente el volumen residual está aumentado casi al doble. Esto nos confirma que parece que esta disminución de la capacidad vital podría estar relacionada pues, con esta hiperinsuflación que tiene el paciente en las pruebas radiológicas y la exploración física. Respecto a la analítica, pues aquí os dejo el hemograma, tenemos una hemoglobina normal, no tenía una anemia y también la fórmula leucocitaria era aceptablemente razonable. Lo único que sí llamaba la atención es el aumento de los eosinófilos con 560 células por microlitro, lo que representaba un 7,1% dentro de la fórmula leucocitaria. Por lo demás, el resto de analítica, la bioquímica hepática era normal, la función renal es normal, la glucosa, como veis, también es normal y afortunadamente este hombre tenía unos niveles de alfa-1 antitepsina que también eran normales y por lo tanto en principio descartamos que exista un déficit de alfa-1 antitepsina detrás de todo este cuadro. Así que con esta información establecimos el diagnóstico de EPOC con afectación funcional moderada, GOL2D y con un fenotipo mixto según GES-EPOC y por el aumento de los eosinófilos fundamentalmente. Y por lo tanto nuestra recomendación terapéutica era que siguiera sin fumar, importantísimo,
que tratara de hacer ejercicio dentro de sus posibilidades, ¿no? Y se les recomendó pues, que tratara de no solo de salir, sino de buscar algún programa en la comunidad, porque le ofrecimos nuestro programa de rehabilitación en el hospital, pero por diversos problemas pues, no estaba convencido de venir, ¿no? En parte por el componente de depresión, ¿no? Y en parte porque vivía un poquito lejos del hospital. Entonces le recomendamos que por lo menos tratara de buscar algún apoyo en la comunidad para hacer ejercicio. Se pautó la vacunación antigripal y antineumocócica, y como tratamiento fundamental pues se le cambió de tiotropio a una combinación de beclometasona formoterol en inhalador, en dispositivo de cartucho presurizado a través de traqueostoma con cámara de inhalación, para que se tomara 2 inhalaciones por la mañana y 2 inhalaciones por la noche. Y este fue el tratamiento que le pusimos. Pues nada, despedimos al paciente y la siguiente visita que teníamos con él era al cabo de 3 meses. A los 3 meses, el paciente nos dice que ha mejorado considerablemente, ¿no? Tiene de la disnea de grado 3 ha pasado a ser grado 1 de la MRC, o sea que andando en llano puede ir bien. Dice que sigue teniendo tos y expectoración crónicas a través del traqueostoma, que sigue sin ser purulenta y además es menos abundante. No refiere sibilancias en el pecho. No ha tenido nuevas agudizaciones y llevamos solamente un periodo de 3 meses. Sigue sin fumar, aunque sigue llevando su cigarrillo en el bolsillo de la chaqueta. No hemos conseguido que siga haciendo ejercicio, que haga ejercicio, por lo tanto sigue teniendo una vida sedentaria y está en tratamiento con lo que le mandamos, beclometasona formoterol, que hace sin efectos secundarios, pero no lo hace con el cumplimiento que debería. Cuando le preguntamos por qué, nos dice que es que con frecuencia se le olvida alguna de las dosis o incluso las dos. Y parece como si no estuviera muy convencido de cuál es el papel del tratamiento inhalado, ¿no? Y casi a veces prefiere, por su expresión, casi que no tomarlo, ¿no? Así que aquí nos encontramos con un problema. Un paciente que tiene una EPOC con un grado de afectación ya considerable, tanto clínica como funcional, con un fenotipo mixto que necesita un tratamiento de mantenimiento y que no termina de hacerlo, ¿no? Cuando le preguntamos por esta adherencia terapéutica, nos dice que sí, que el inhalador le sienta bien, no tiene problemas con el inhalador, pero que realmente le siente que no importa mucho si se lo pone o no, porque está un poco cansado de sus enfermedades y de todo, ¿no? Probablemente por el componente depresivo. La hija nos dice que desde que superó la garganta no ha vuelto a ser el mismo, que como que se vino abajo, ¿no? Al parecer este hombre había tenido un hermano que había fallecido por algún tipo de tumor y desde entonces él se quedó muy condicionado por esto, ¿no? Y cuando a él le diagnosticaron una neoplasia de laringe, pues como que no lo llevó bien, ¿no? Entonces, tras un rato de conversación con él, pues le explicamos los beneficios del tratamiento, ¿no? Que no solamente tiene un beneficio actual, sino que tiene también un beneficio preventivo y que necesitamos que lo tome pues, para que esto le haga efecto tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Y el paciente, que es muy educado, nos escucha, ¿no? Educadamente y nos dice continuamente, sí, doctor, sí, tiene usted razón, sí, es verdad que tiene usted razón, pero la verdad es que su cara no nos convence nada, ¿no? Parece que no quiere cambiar la actitud, ¿no? Entonces, al final de la consulta, cuando parece que se queda algo más convencido, no sé si un poco por las circunstancias, pues al despedirnos, el médico va y le dice una frase coloquial sin pensar, ¿no? Le dice, y no se olvide, tómese el inhalador, porfi, ¿no? Claro, ante tal frase inesperada, el paciente se vuelve y sonríe por primera vez, cosa que no había hecho en toda la visita, ¿no? Y le dice, doctor, habla usted como mi nieta. Y dice, ¿su nieta? Sí, dice la hija, tenemos una nieta adolescente que ya está hecha una loca, que va por ahí todo el día y que es su ojito derecho. Ah, sí, dice el doctor, a lo que el paciente responde con otra sonrisa, ¿no? Y le dice el médico, ¿y por qué no le dice a la nieta que venga a la próxima visita? Y dice él, bueno, pues veremos a ver, ¿no? Por mí encantado, lo que pasa es que está loca por ahí, está siempre saliendo y entrando y la verdad es que no sé si podrá venir, ¿no? Digo, bueno, pues si puede venir, estupendo. Y aquí quedó la conversación. Lo volvemos a ver 3 meses después, lo que hace 6 meses de la primera visita, y la situación clínica es exactamente igual. Mantiene disnea grado 1 de la MRC, todavía no ha tenido agudizaciones, la tos y la expectoración es poco abundante y no es purulenta, todo lo demás igual, y el paciente sigue sin hacer un buen cumplimiento de la medicación. Claro, cuando le preguntamos por qué no se toma la medicación como debiera, si es por la técnica inhalatoria o si es por falta de sensación de eficacia o por si es por efectos adversos, pues la verdad es que el paciente nos dice que no, que está todo bien, pero que ¿para qué? ¿No? Sigue un poco con esta falta de entusiasmo y de ganas por trabajar por su enfermedad, ¿no? Entonces el médico finalmente había venido la nieta, se lleva a la nieta aparte y tiene una breve conversación con ella, ¿no? Es un poco divertida, pensando en alternativas de cómo pueden mejorar esta situación, ¿no? Y algo le diría al médico que cuando se despiden dice la nieta, no se preocupe, doctor, que esto lo vamos a arreglar, ¿no?
Así que nada, a las pocas semanas tiene una visita de control telefónico y el paciente parece que está riendo por teléfono, ¿no? Parece que está mucho más contento, ¿no? Cuando le preguntamos por los síntomas, pues nos dice que está mejor y que ahora sí parece que se está tomando la medicación todos los días y sin falta y que ya no se le olvida. Claro, eso es una buena noticia, ¿no? Entonces preguntamos qué es lo que ha ocurrido para que esto cambie afortunadamente. Y bueno, a través del teléfono la hija nos cuenta divertida, ¿no? Que la ocurrencia que al parecer tuvo la nieta, ¿no? Y es que le ha puesto una alarma en el móvil, una alarma que no suena la música, sino que lo que suena es la voz de la nieta a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche diciéndole, abuelo, póngate el inhalador, por fin, ¿no? Con su voz. Y entonces cuando el abuelo lo escucha, pues se acuerda de la nieta, se sonríe, ¿no? Y entonces se acuerda y se toma el inhalador, ¿no? Y claro, hasta la ocurrencia el médico dice, bueno, para sus adentros, ¿no? Vaya qué buena idea ha tenido su nieta, ¿no? Después de la conversación que tuvieron, ¿no? Así que como veis, es una manera que tuvimos, ¿no? de un poco poner en funcionamiento las redes sociales, la tecnología más bien, a nuestro favor para tratar de que un paciente que en principio tenía un problema depresivo exógeno, que aquello por lo que tiene ilusión, ¿no? Que es la relación con su nieta, pues aprovechar esta relación tan especial a nuestro favor para hacer que el paciente cumpla mejor la medicación, ¿no? Así que algunos de los puntos claves de este caso pues serían pues, que el efecto clínico del tratamiento inhalado ya sabéis que tiene un doble objetivo, no solamente consiste en mejorar los síntomas actuales, sino que además tiene un objetivo preventivo a largo plazo y por eso es importantísimo que los pacientes se adhieran al tratamiento y es necesario hacerles entender que la eficacia del fármaco no es solamente a corto plazo, sino que es a largo plazo. Y luego por este motivo es esencial pues, que el paciente tenga un buen cumplimiento de la medicación. Claro que cuando hablamos de cumplimiento de la medicación, esto es un concepto del que es fácil hablar, pero que puede ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque sabemos que en el paciente con EPOC existen un número considerable de factores que sabemos que están asociados a esta adhesión terapéutica al paciente con EPOC. Y aquí os pongo en esta pequeña reedición que hice hace un par de años algunos de los muchos factores que inciden en esta adhesión terapéutica. Por ejemplo, sabemos que la edad, el sexo y la raza están relacionados con la adhesión terapéutica. Lo que ocurre es que en estos factores realmente son factores no modificables, así que es bueno tenerlo en cuenta a la hora de evaluar cada caso individual, pero no podremos actuar sobre ellos. Luego sí hay algún otro factor importantísimo, como es el nivel educacional y sobre todo la alfabetización en salud. El concepto de alfabetización en salud es un concepto ampliamente utilizado en Europa y en Estados Unidos, pero que aquí en España se utiliza poco y hace referencia a la capacidad que tienen los pacientes de entender las instrucciones médicas, tanto orales como escritas, y poder cumplimentar el tratamiento según estas instrucciones, ¿no? Y esto es un campo que está relativamente poco estudiado en la literatura, pero que sabemos que en el caso de la EPOC y en el caso de los tratamientos inhalados es muy importante. También sabemos que hay algunos factores como la gravedad de la enfermedad o el ser o no fumador que sabemos que influye en la cumplimentación del tratamiento. También, como cabe esperar, ¿no? Algunas enfermedades específicas, como puede ser, por ejemplo, este síntoma depresivo, ¿no? O el número de comorbilidades o el número de tratamientos concomitantes, pues también son factores importantes para determinar pues, la adhesión terapéutica que puede tener un paciente en concreto con los inhaladores. Yo no sé si alguna vez os ha pasado que algún paciente pues, que está polimedicado y si tiene que dejar alguna medicación, pues decide dejar el inhalador, ¿no? Porque hay gente que tiene mejor sensación con los comprimidos, ¿no? Y por lo tanto, el número de tratamientos es otro factor importante y aquí es necesario transmitirle al paciente el efecto, la eficacia que queremos obtener con ese tratamiento inhalado y la importancia que tiene mantenerlo a lo largo del tiempo. Luego, en el campo de las enfermedades respiratorias, y en concreto en la EPOC, hay algunos factores que son bastante intuitivos, ¿no? El número de inhaladores, tenemos diversas publicaciones que nos hablan de su importancia en la adhesión terapéutica, el tipo de dispositivo de inhalación, que el paciente se sienta contento con este dispositivo de inhalación, y también el régimen de dosis. Sabemos que tenemos dosis cada 24 horas y dosis cada 12 horas, y por lo tanto esto también es un factor a tener en cuenta, aunque como veis no es el único factor, sino que la adhesión terapéutica tiene toda esta gran lista de factores que pueden modular esta complementación del tratamiento. Y luego tres factores que son importantísimos, que es la satisfacción del paciente. La satisfacción no solamente con el inhalador, que ya lo hemos mencionado, que es importante, y aquí merece la pena invertir algo de tiempo en que el paciente elija el mejor inhalador con el que se siente más cómodo.
No solamente también la sensación de satisfacción o de eficacia con los medicamentos, que el paciente note esta mejoría, y esto es muy importante en la cumplimentación del tratamiento, sino que además la satisfacción con la experiencia clínica con nosotros, con los médicos. Y es verdad que es importante empatizar con el paciente y transmitir seguridad en las decisiones terapéuticas que deben ser compartidas para que el paciente se sienta partícipe de esta decisión terapéutica, y todas las cosas que se consensúan pues siempre van mejor que las que son impuestas. Y finalmente, aspectos sociales, ¿no? El apoyo familiar. Tenemos trabajos que nos dicen que las personas que están, los pacientes con EPOC que están casados y viven felices en pareja, pues tienen una mejor adhesión terapéutica que los que son viudos o viven solos, y también factores socioeconómicos, ¿no? Que son importantes a tener presentes. O sea que, como veis, hay una cantidad de variables enormes que me influyen en tratar de que el paciente cumplimente su medicación de manera correcta. De hecho, aunque son muchos, todavía nos quedaría uno más, y es que en los tiempos actuales en que tenemos la pandemia de coronavirus, comenzamos a tener algún trabajo sobre la adhesión terapéutica a los inhaladores, tanto en pacientes con asma como en pacientes con EPOC, durante esta pandemia. Y aquí tenéis este trabajo publicado el año pasado, en el que se evaluaba la adherencia mediante dispositivos electrónicos, con lo cual se controlaba muy bien cómo tomaba la medicación los pacientes, y como veis, aquí describen en el eje de las X las distintas fechas que hemos tenido de esta ola de pandemia en el año 2020, y como veis, desde el momento en que la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente la pandemia, el 11 de marzo del año pasado, pues veis cómo va aumentando de manera progresiva esta cumplimentación terapéutica, esta adhesión terapéutica, de tal manera que aumenta un 14,5%. O sea que en situaciones de especial situación social, de situación de alarma social, de alarma sanitaria, pues los pacientes parece que toman cierta conciencia de la importancia de tener una buena función pulmonar y tener un pulmón lo más sano posible, y aumenta y mejora esta adherencia terapéutica, lo cual también nos debe ayudar a entender a estos pacientes. Así que sepáis que para conseguir esta adherencia, con frecuencia es necesario pensar en este contexto familiar, ¿no? O en el contexto social del paciente, para buscar soluciones que tienen que ser imaginativas, que no están descritas en las guías, y cuyo objetivo es mejorar esta complementación terapéutica, que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación pues nos aportan una herramienta clave que puede ser de ayuda en este objetivo, como era el caso que hemos comentado. Y finalmente, que el uso de esta tecnología combinada con aspectos que son importantes para el paciente, ¿no? Que son parte de sus condicionamientos sociales, pues la verdad es que es una herramienta muy poderosa. Es una buena combinación que nos hace aportar soluciones, nos brinda una oportunidad para que los pacientes puedan mejorar su adherencia y, por lo tanto, mejorar la efectividad de los tratamientos. Y con esto, pues quiero daros las gracias por vuestra atención, y hasta la próxima.